Hablemos ahora del Sprint Backlog. ¿Qué es el Sprint Backlog? Ya hablamos nosotros del Product Backlog. El Sprint Backlog es tomar de este backlog los elementos que consideramos que vamos a implementar en el sprint. Esto es, por decirlo de una manera muy general. Pero vamos a empezar a detallar un poco más. El Sprint Backlog se conforma de tres elementos. El primer elemento a considerar en el Sprint Backlog lo podemos visualizar con la siguiente pregunta, el por qué. ¿Por qué es importante, por qué es valioso generar este sprint? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo del sprint? A eso se refiere el por qué. ¿Cuál es el objetivo del sprint? Y cuando hablamos del objetivo del sprint, estamos diciendo que hay un único objetivo en el sprint, que es este precisamente que estamos mencionando. El objetivo del sprint es un compromiso que tienen los desarrolladores y va a proporcionar flexibilidad en términos de trabajo, porque vamos a saber qué es necesario hacer para lograr este objetivo. El Sprint Goal también nos va a crear coherencia y enfoque, permitiendo al Scrum Team que puedan trabajar de manera conjunta, en lugar de trabajar cada quien por su lado. El objetivo del sprint se va a crear en el evento que conocemos como Sprint Planning o planeación del sprint, y ya luego se agrega a este Sprint Backlog. Y mientras los desarrolladores trabajan durante el sprint, tienen en cuenta este objetivo del sprint. Va a ser la guía durante todo lo que estén generando. Y si por alguna razón este trabajo que empiezan a realizar, lo que estuvieron planeando, difiere o es diferente ya en la realidad o en la práctica, es momento que el equipo de desarrollo negocie con el Product Owner para ver cómo cambian o cómo ajustan el alcance del sprint, siempre y cuando no afecte al objetivo del sprint. Pueden hacer ajustes, pero teniendo en mente siempre el objetivo del sprint. Este es el primer elemento que conforma el sprint backlog. El segundo elemento, tenemos la pregunta del qué. Ya vimos por qué es valioso. Ahora, para cumplir ese objetivo, para lograr ese valor, viene la pregunta, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer? Lo que comentaba. Es el conjunto de elementos del Product Backlog que seleccionamos, en este caso, de este Product Backlog seleccionamos tres elementos para poderlos implementar en el Sprint Backlog. Esto es una proyección de lo que va a ser el incremento del producto. Y por último, tenemos la pregunta del cómo. Ya sabemos el qué. Ahora viene el cómo lo voy a hacer. Y el cómo no son otra cosa más que las tareas que son necesarias para generar este incremento. Y bueno, el equipo de desarrollo puede modificar si es necesario estas tareas, estas actividades, siempre y cuando cumpla con el objetivo del sprint. Y tanto este qué y este cómo son una fuente para generar el reporte de progreso, para ver cómo vamos, porque aquí ya viene la cantidad de actividades y sabemos que durante va pasando los días en el sprint, tenemos que ir cerrando algunas de ellas hasta lograr cerrar todas y generar el incremento. El Sprint Backlog se actualiza en la medida en que aprendemos más, ¿no? Y esto que decíamos de que es una fuente para la generación de reportes de progreso, implica que tenemos estas actividades desglosadas con el suficiente detalle para poder inspeccionarlo en el sprint, para poder alinear el avance, el progreso hacia este objetivo. Recapitulando, el Sprint Backlog se conforma del objetivo del sprint, se conforma del qué elementos, de qué historias conforman el Sprint Backlog y las actividades para poderlas implementar. Para terminar, menciono que el objetivo del sprint, el que lo trae en primera instancia es el Product Owner, aunque lo puede negociar con los desarrolladores, y lo mismo sucede con el qué. El qué también de alguna manera lo puede indicar el Product Owner o los desarrolladores, pero alineados al objetivo del sprint. Y el cómo lo determinan los desarrolladores.